Bien, tenemos una fiesta aquí porque tenemos un invitado que no le interesa ni cargos, ni le interesa la política, solamente le interesa la producción, tanto en su país como en el nuestro. De manera que en este momento él viene a ser como un oasis en este maremoto de política. Se trata del amigo querido, el doctor Mario Bolaños, que siempre nos trae cosas y que hoy tiene dos temas. Uno es un asunto con un posible brote de una enfermedad y el otro es lo que yo quiero adelante. Yo quisiera que Mario nos diga, primero, hay una especialidad, tanto en medicina como en veterinaria, que son las enfermedades comunes a humanos y animales. Eso siempre se ha manejado. Pero también ahora tenemos que determinar una enfermedad desconocida, invisible, con el 50% de falta de información. No es que falta la vacuna, ¿no? Porque la vacuna en este caso es lo de menos. Usted puede ni siquiera la prueba, usted puede comenzar inmediatamente a tener su tratamiento preventivo y cuando comiencen síntomas, tratamiento curativo, que es impedir que ese virus baje a vía respiratoria profunda. Relación del coronavirus con el reino animal, en términos generales, si existe. Segundo, y de existir, cómo ha afectado el animal al humano o el humano al animal. Y si, además del famoso murciélago en China y cosas por el estilo, que nos hable primero un poquito de la relación humanos-animales en el coronavirus. Doctor Mario Bolaños, veterinario costarricense, que nos honra de vez en cuando con su visita aquí. Muchas gracias, de verdad que para mí es todo un honor y muchas gracias por esas palabras. No las merezco. Adelante, don Mario. Yo quisiera acomodar un poquito la mente para tratar de unir todas las ideas que se nos vienen en este momento a raíz de esa pregunta que usted acaba de realizar. Primero, nosotros, los seres vivientes, tenemos que vivir dentro de un gran equilibrio. Nosotros no podemos romper ese equilibrio, porque en el momento en que se rompe el equilibrio, entonces comienzan a suceder situaciones como esta de la pandemia u otras que se han presentado tiempo atrás. Estamos claros de que la naturaleza alberga una gran cantidad de agentes patógenos, los cuales viven en el mundo animal y están allí esperando, mutando, viviendo, conviviendo, esperando cualquier cambio para manifestarse, y eventualmente estas manifestaciones son trágicas o dramáticas para nosotros, como fue lo que sucedió actualmente con el coronavirus, en donde un agente que estaba presente durante muchísimo tiempo allí se traslocó, se movió de tal manera que originó esta pandemia que estamos viviendo, que no es la primera pandemia que vamos a vivir, que hemos vivido y que en el futuro lamentablemente es posible que tengamos otras más. La relación de este tipo de problemas entre los animales y el hombre, separando al hombre del grupo animal, lógicamente siempre ha traído consecuencias. De allí que, por ejemplo, hoy, para hablar de zoonosis es exactamente ese tipo de enfermedades que se transmiten del animal al hombre e inclusive al otro lado.
hay muchas enfermedades de este tipo que tenemos nosotros en nuestro medio, en nuestro diario quehacer. Hoy precisamente quería recordarles de una que a raíz de lo que sucedió la semana pasada con la tormenta tropical, en lugares como Atomayor y en Ceibo, hoy precisamente una de estas zoonosis nos trae a este lugar para recordarles que existen este tipo de enfermedades y están siempre presentes. Esta enfermedad es la leptospirosis. Es una enfermedad que ha vivido siempre durante mucho tiempo con nosotros. Es una zoonosis que se transmite entre animales y al hombre. Es una enfermedad que es emergente. En el humano podría convertirse en epidemia, lo cual es sumamente serio. Y en animales nosotros hemos convivido con ella, la hemos ignorado un poquitico, no está dentro de nuestras luces, entre nuestros flashes prioritarios. Sin embargo, a raíz de estas inundaciones y de estos movimientos es cuando a nosotros esta situación nos preocupa. Voy a hablar de la parte animal. Esta es una enfermedad que se caracteriza o se presenta de dos maneras, una aguda o una crónica. En la aguda nosotros vemos una suspensión de la producción de leche, lo cual es muy serio para nuestro país. Vemos ictericia, que es una coloración amarilla por problemas de funcionamiento del organismo, y vemos orina en la sangre en la orina, sangre en la orina, hemoglobinuria. Esto es en el caso agudo de la enfermedad. En el caso crónico de la enfermedad, que es con el cual hemos vivido por más tiempo, nosotros vemos abortos, principalmente en el último tercio de la gestación, vemos infertilidad, retención de placenta, animales que nacen muertos o natimuertos, y vemos animales también que nacen sumamente débiles. Todas estas condiciones que podría uno pensar en otro tipo de enfermedades es lo más preocupante, porque entonces uno al final dispara con un rifle de perdigones a un montón de cosas, porque lamentablemente muchas veces se nos olvida de que podemos tomar una muestra y mandar al laboratorio para exactamente diagnosticar y atender el problema que tenemos hoy. Ahora bien, ¿cómo se transmite la enfermedad? Ahí es la asociación de las inundaciones y los problemas que nos trajo la tormenta con esta enfermedad. Y es precisamente, la enfermedad se puede transmitir entre animales a través de la orina o de las excretas de esos animales, como la placenta a la hora del parto. Puede transmitirse mediante vectores como los roedores o otros animales como los perros, etc. Y puede haber una unión entre animales, vectores y el agua. O sea, el agua puede ser precisamente la que trajo el problema a otros animales e inclusive al hombre, que es lo más lamentable. Ahora bien, ¿cómo penetra? Por las mucosas y por la piel. Pieles que podrían estar laceradas o pieles inclusive sanas cuando hay demasiada exposición. ¿Cuál es el motivo de que hoy esté yo sentado delante de ustedes, agradeciéndole a Revista 110 que nos permita este momento? Es recordarles a ustedes, amigos productores, que a la presencia de cualquiera de estos síntomas, de estos signos que pueden presentarse con sus animales, recurran al apoyo técnico que tengan en su comunidad.
llámese Ministerio de Agricultura, llámese en asociaciones de ganaderos, Veterinarios. etcétera, veterinarios, para que los ayuden con determinar fehacientemente si estamos en la presencia de la leptospirosis o puede ser otro tipo de problema. Hay vacunas, sí, tenemos vacuna, está disponible en el mercado y hay tratamiento inclusive. La dihidroestreptomicina es un tratamiento totalmente efectivo, amoxicilina. Dígame la edad en bovino que se debe vacunar, el programa de vacunación de leptospirosis. El programa de vacunación de leptospirosis es sencillo. Con cualquiera de las vacunas, tenemos vacunas que, perdón, vienen solas, o sea, solamente protegen leptospira, porque tenemos un asunto con la leptospira, y esto hay que aclararlo para todos nuestros amigos que nos están viendo, y es que Diagnóstico diferencial. la leptospira es una gran familia, y entonces las vacunas tienen que contemplar a muchos miembros de la familia para que sean eficientes. Muchas veces ocurre de que la vacuna o el tipo de leptospira que tenemos en alguna comunidad no es lo que trae la vacuna. Y entonces las vacunas se vuelven ineficientes. Por eso es importante mandar al laboratorio para identificarla correctamente. Más el diagnóstico diferencial, ¿con cuál enfermedad debemos? Exactamente. Inclusive, por ejemplo, con la hemoglobinuría, que es la orina en sangre, o el color amarillento, la ictericia, sí, con anaplasmosis, con piroplasmosis, o sea, hay que tener más cuidado. Por eso es importante recurrir a la gente que conoce de este campo. Como les decía, hay tratamiento, o sea, no es una enfermedad que sea un grave problema. Lo que sí es un problema es que hay muchos animales que se convierten en vectores y que siguen durante toda su vida portando la enfermedad y contaminando al resto de animales. Por eso es importante hacerlo. La vacunación es sencilla, la vacunación se aplica la vacuna, hoy puede aplicarse parejo, se revacuna aproximadamente al mes, 21 días a 30 días después, y una revacunación anual, una sola vez. Ya no hay que hacerle la doble. ¿Por qué la primera se hace doble? Como ustedes saben, nosotros tenemos un problema con las vacunas, que por más buenas que sean las vacunas, solo cubren el 80%. Por la cadena de frío. Exactamente. Y entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado y siempre reutilizar, en este caso, la revacunación. Porque si no... Hacer una segunda... Exactamente, porque si no van a haber animales que usted cree que están vacunados y no lo van a estar. Y entonces de allí la problemática. Y esto es con todas las vacunas que tenemos nosotros en la edad, la primera que se pone, ¿a qué edad? Hablando ya de bovino. Podemos ponerla, vamos a ver, dependiendo de la marca, ellos tienen varias cuestiones. Hay personas que lo ponen desde a partir de los 3 meses, gente que lo pone a los 6 meses y lo revacuna al momento del destete, que es donde el animal sufre un gran estrés, y a partir de ahí es anual. Y las vacas se pueden vacunar normalmente, inclusive la literatura habla de que pueden usarse vacunas en animales preñados sin ningún problema, y no tienen periodo de retiro. O sea, son vacunas sumamente complacientes en cuanto a que se puede, si hubiese que sacrificar el animal para la alimentación, se puede sin guardar ningún. Eso en el sector privado, el gobierno no tiene esa vacuna. Solamente el sector privado que yo conozca lo tiene, o sea, se puede recurrir. Y que conste, no hay mucha disponibilidad porque no es muy popular. Exacto, sí. Y entonces resulta que ahí tenemos el problema, inclusive... Pero aparece. Sí, señor, sí tenemos. No, la enfermedad. No, la vacuna sí. Nosotros en este momento, yo soy parte del apoyo que da la YAT y Progana a los pequeños productores lecheros. Nosotros, este miércoles yo me traslado para Atomayor
para montar un preoperativo, un operativo ya de vacunación en la zona de Atomayor y Ceibo. Doctor Bolaños, un paréntesis, Sí. pero importante. Usted sabe que tenemos una pandemia en este momento que ni siquiera podemos determinar cuándo va a terminar ni en qué etapa está. Porque cuando usted tiene un sitio que ya están levantando medidas de restricción contra cuarentenas, en otro lugar o en ese mismo lugar ya están anunciando el rebrote. Hay lo que se llama prevención. Prevención en primera etapa de garganta y vías respiratorias alta en humanos. Y ya atención cuando vas a bronquios y alvéolos. Ya esa es una situación bien clara. Tratamiento profundo en cuidado intensivo, etc. Es decir, 3 etapas: prevención, tratamiento preventivo en áreas altas y ya tratamiento profundo grave en vías respiratorias importantes. Vacuna. Usted sabe que en la vacuna hay un componente económico importante, en que te dicen, va a haber vacuna dentro de 6 meses, dentro de un año. ¿Y qué está pasando? Bueno, está pasando que están en proceso de investigación. No de descubrir, sino de investigar, porque son vacunas que se extraen de diferentes lugares. Ahora mismo nos mandan a decir que las que vienen del ADN pueden tener problemas futuros, pero ya eso hay que estudiar ADN. Pregunta, en el proceso de investigación, cuando está en fase animal, es decir, no se le administra una vacuna a un humano hasta que no tiene un proceso, desde que se descubre, se procesa y se usa en experimental, pasando ya finalmente por animales que tengan una fisiología parecida al ser humano. ¿Cómo se puede hacer una investigación en un animal que todavía no se haya descubierto que está afectado por el COVID? Ahí es donde, para eso es que existen los famosos protocolos. Los famosos Protocolos. O sea, nosotros tenemos que regirnos no por mesiocurres. Y en la ciencia usted puede manejar los mesiocurres. O sea, a mí se me ocurrió que esto es el camino que vamos a seguir y entonces resulta que el resultado puede ser un pandemonio o puede ser otra cosa. Nosotros vemos los mesiocurres de gente muy preparada, por Dios. O sea, estamos hablando, lo que pasa es que hay veces tenemos el sentido común, que es el menos común de los sentidos, medio alterado. Entonces tenemos el caso de Suecia. Que abrieron y tuvieron peores resultados. Ya. O el mismo Estados Unidos, que intentó abrir la economía Ya. porque entendía que los efectos Ya. O sea, entonces, hay cuestiones de sentido común. O sea, nosotros tenemos, esta enfermedad tiene, en la primera etapa que usted acaba de mencionar, tiene una característica. La característica es que necesita 2 individuos a una distancia para que la enfermedad se transmita. Si esta característica usted la rompe, entonces usted se garantiza no que la enfermedad no se dé, sino que se dé de una forma más suave no en el tiempo. ¿Qué nos permite esto? Nos permite prepararnos más. Por ejemplo, yo oigo las noticias en la mañana y yo sé que tenemos un hospital grande que se estaba por inaugurarse, que me comprende. Ok, nos permite prepararnos con más unidades de cuidado intensivo, nos permite tener más camas, nos permite tener más gente preparada para atender este tipo de paciente. La segunda etapa que usted habla. Pero la primera etapa era fundamental. Cuando nosotros nos damos cuenta, nosotros tenemos en la vida
usted oye todos los detractores de las políticas sanitarias y siempre hay justificaciones económicas. Yo sé que sin cacao no hay chocolate, por Dios, hay que ser lógico en esto. Sin embargo, tiene que haber un equilibrio. Vamos a ver. No hay economía si no hay personas. O no hay economía si no hay personas sanas. Pero también estas personas necesitan salir. Es muy fácil para mí decir que es en casa, cuando yo tengo un apartamento donde yo tengo aire acondicionado, no me falta la comida, etcétera, etcétera, y yo tengo que ir a los Tres Brazos o a otros lugares con situaciones más complicadas, donde vivimos en hacinamiento, vivimos con un contacto más directo, donde yo tengo que salir a trabajar. Entonces todo esto tiene que estar en equilibrio. Mientras no rompamos, entonces el primer secreto de la pandemia y del virus es la transmisión. O sea, ¿cómo logramos mantener los niveles de transmisión? No que no existan, por Dios, eso es ilógico pensarlo. Pero mantenerlos controlados. Que usted sepa que usted se contagió porque vino Jorge Mario, que estaba con el virus, y entonces usted le puede dar seguimiento a una cadena. Que no haya transmisión comunitaria, a nosotros se nos salió de las manos, hay transmisión comunitaria. ¿Y tú crees en comunitaria, tú crees en la operación rebaño, que mientras más personas se infecten es mejor? Esto fue lo que trató de hacer Suecia. Ellos trataron de liberar para que la gente se fuera enfermando. Y se crea su anticuerpo y que se vaya el que tiene que irse y el que se quede. Pero la diferencia fue la cantidad de muertos. La cantidad de muertos fue la diferencia. O sea, yo tengo un vecino, Dinamarca, Noruega, Finlandia, que no tiene muertos. Y tengo otro. Mientras uno se murieron 5.000, el otro se murieron 500. Ahí está. Entonces, esto es lo que yo tengo que responderle a mi gente. La historia es lo que me cobra. O sea, la historia, ahorita con la pandemia la gente todavía no ha entendido. Y volviendo al principio, papel del animal en la pandemia. Ok, es fundamental. Nosotros tenemos una gran cantidad de vectores de muchas cosas, de muchos agentes patógenos. Que no es solamente COVID. No. Que viven ahí en los animales. Y van a seguir viviendo ahí. Es decir, que así como te dicen, no dejes que el niño juegue con el gato porque te puede transmitir un problema con el perro. Vea, yo no voy a decir eso, sino porque la problemática es que yo, como médico veterinario, he visto... Yo me hice médico veterinario, don Julito, porque yo soy agente de producción de proteína. Por eso me hice médico veterinario. Sí. O sea, yo no me hice médico veterinario porque yo amo los animales, no. Yo amo lo que los animales nos dan, que es proteína. Y por eso productor de proteína animal. Ahí está. Una ñapita ahí que ayer discutimos con un médico que estaba ahí sentado. Si yo quiero proteína que no sea animal, ¿dónde la consigo? Vea, yo no voy a entrar en discusiones con los vegetarianos. Porque él vino y me dijo de que habichuela y garbanzo. Sí, claro. O sea, hay muchas proteínas vegetales que son maravillosas. ¿Por qué dijiste vegetariano? Porque esa es la encrucijada del vegetariano. Ahí es donde está el problema. ¿Dónde consiguiste? A usted la naturaleza lo hizo omnívoro. Si a usted la naturaleza lo hubiera querido hacer herbívoro o vegetariano, lo hubiera hecho vaca. Perdón. No me pone los colmillos. A mí me hicieron omnívoro, y entonces mi naturaleza, yo necesito un grupo de aminoácidos que a mí me da la proteína. De alto valor biológico. ¿Bien? O sea, para mí esto es sencillo. La naturaleza vuelvo al equilibrio. Yo tengo para los religiosos otra, y se la hice ayer, pero no quedé satisfecho. Yo le pregunté, ¿qué comía Jesús? Yo pregunté, ¿qué comía Jesús? Porque se supone que si Dios me mandó al Hijo, no le iba a poner a comer cosas indebidas. Y me dijo, miel, leche, vegetales, pero comía cordero. Todo siempre. A mí me pasó lo mismo. No quiero entrar en discusiones de esto. Una vez alguien discutía algo referido a los licores, al alcohol y eso, y le decía yo, pero qué raro, porque
De ahí, en aquel tiempo todo el mundo tomaba era vino, no había agua. y nadie se quejó. Ahí estaba el río Jordán. Mire, doctor, volvemos a que yo me hice veterinario para producir proteínas. Okay. Es decir, esas proteínas son animales. En el caso, usted puede consumir las dos. Y siempre va a tener una gran cosa. Pero independientemente, la proteína de origen animal es fundamental. En ciertas etapas del desarrollo humano, es más, hay alguna teoría en que dice que nosotros nos convertimos en lo que somos a partir de consumir carne. ¿A partir? De consumir carne. Sí. O sea, el humano se convirtió en humano. Cuando comenzó a comer carne. Así es. Una pregunta, diferéncieme la carne de un ternero de un pescado. ¿Hay proteína en los dos? En los dos hay proteínas, pero hay otros agregados adicionales. ¿En el pescado? Exactamente, hay otros elementos que son también necesarios. Yo, en el caso mío personal, yo trato de utilizar la carne de bovino, de cerdo, de pollo o de aves y de pescado permanentemente intercaladas, porque todas son necesarias y todas aportan elementos importantes en nuestra nutrición, así como los vegetales y así como las otras cosas. Yo no tengo discusión con nada de eso, ni me pongo a pelear con ellos. Yo soy omnívoro y lo digo y lo manifiesto, y como omnívoro que soy, tengo que comer. No soy carnívoro, o sea, no solamente como carne, yo tengo que comer. Usted come de todo. Como de todo. En mi grupo, entre mis amistades están los cerdos, que son omnívoros también, o sea, somos... Históricamente, que usted dijo, nos convertimos en humanos cuando nos convertimos en carnívoros. ¿Realmente es así? Comenzamos a comer carne. Viera que hay dos situaciones que nos hacen, que nos marcan una diferencia: el uso de la herramienta y el uso de la carne. Cuando comenzamos nosotros a utilizar herramientas y cuando utilizamos carne, las herramientas muchas veces hay animales que las utilizan de forma instintiva, mas no de forma consciente, como el caso nuestro. A partir de ese momento nos hicimos diferentes. Luego apareció el idioma, o sea, el habla, las formas de comunicarse y volamos. Bien. Otro tema. Cuando un animal está en su estado natural, posiblemente sea vegetariano, pero si va a cautiverio o se hace doméstico, lo hacemos omnívoro. ¿Eso es así? Viera que eso que usted acaba de decir es uno de los grandes pecados del ser humano. Voy a contarle. Nosotros estamos tras la búsqueda de la proteína. Sí. De grandes cantidades de proteína porque necesitamos alimentar al ser humano. Bien. Entonces las vacas son herbívoras, usted lo sabe, son herbívoras rumiantes, sí, etcétera, etcétera. Muy bien. Algunos de nosotros que son pensadores creyeron que podían, y lo hicieron, creyeron que podían agilizar la producción de proteína dándoles proteína a las vacas. Entonces convirtieron a las vacas, de una forma de decirlo, en caníbales, porque la proteína que le dábamos era harina de carne y harina de sangre a esas vacas para aumentar su productividad. ¿Qué nos resultó de esto? Nos resultó de esto el desastre más grande, que fue el problema de las vacas locas. Ah, ya. Resulta que entre algunas de las vacas venía un prión. ¿Qué es un prión? Un prión, o sea, nosotros hablamos siempre de virus, hablamos de bacterias, hablamos de hongos, ¿me comprende? O sea, este tipo de cuestiones. Pero tenemos algo que es lo más malo que hay, porque es indestructible, se llama el prión. El prión, él se come a sí mismo, y entonces él se mete en el cerebro,
O sea, esto es una enfermedad que lo tenemos desde hace muchos años, o sea, es histórica, siempre ha estado presente. Se mete en el cerebro y convierte el cerebro en una esponja, llena de huequitos. Que lo absorben. No, lo huequea. Ah, le hace hoyitos. Hoyitos, perdón mi una palabra, esponja, pero sí, es que, esponjiforme. sí, hoyitos. Y entonces el animal, por eso se llama vaca loca. Encefalopatía esponjiforme Ah, bovina. ya. Por eso es la palabra esponjiforme, Esponjiforme. como una esponja. Esponjiforme. Y entonces, esta enfermedad la originamos nosotros los humanos. Por eso es que ahora es prohibido darle a los bovinos harina de carne O el hueso. o de harina de hueso, todo este tipo de cosas, ¿Y porque qué venía el lectura prión. ustedes le dan que no sea cuando el macho elimina la competencia al canibalismo, tanto en aves como la madre que se come a la cría cuando nace? ¿Qué lectura ustedes le dan a eso? Nosotros buscamos, normalmente en estos casos, yo en algún momento fui cunicultor y era muy frecuente en las conejas tener este tipo de problema. Y una de las cuestiones que nosotros relacionábamos a esto es cuando, por ejemplo, la coneja no tenía el ambiente correcto para tener los conejos. Ah, ya. Y entonces ella mata a sus conejos, los decapita en el caso de nosotros. Sí. También hemos visto, debido a interacciones dentro del metabolismo del animal, que no sabemos todavía, vienen demencias. Y esas demencias pueden ser hormonales o de algún otro origen, que producen que el animal no reconozca a la cría y la elimine. Eso es muy frecuente. Y que el macho elimine a los machos que nacen. Eso es más normal, es la competencia. Por eso nosotros en el caso de la coneja y el conejo, nosotros sacamos normalmente Bien. al conejo. Doctor Bolaño, usted sabe que nosotros tenemos un sentimiento especial para ustedes, los que estudian esa profesión que es el veterinario, porque los humanos estudiamos a los médicos y el médico atiende humanos, pero ustedes atienden todos los animales de todas las especies, es decir, que usted mismo puede atender un rinoceronte o un pececito. Eso yo nunca lo he entendido. Ayer mismo, no estaba Wilson aquí, hablamos de que en Colombia se ha presentado un problema, y era que Escobar tenía una finca con animales exóticos de África, y ahora resulta que hay más de 200 rinocerontes en Colombia, sueltos en las selvas, y ya están llegando al Darién. Lo que quiere decir que con la humedad, con el clima, pues tiene un ambiente más, no sequía, tiene un ambiente más propicio, sin tener el depredador natural que tienen allá. Entonces van a tener un nuevo África descontrolado en Colombia y posiblemente en América del Sur. ¿Es así? Así es. Y no solamente eso, viera que estas interacciones y estos cambios que muchas veces hacemos nosotros mismos los humanos, por ejemplo, con las grandes culebras, anacondas, pitones, etcétera, que tenemos en la zona de Florida, Sí. gente que las tiene como mascotas y las va y las suelta en Everglades, y entonces se ha llenado de grandes culebras ahí, y entonces cambian el sistema. El famoso pez, el león, gato. Sí, El gato. que se nos vino, yo lo conocí hace como 500 años en el Mar Rojo, en Jordania. Yo de vez en cuando bajo un poquitico ahí abajo del nivel del mar, y entonces me lo vine a encontrar ahora en Belice, en toda esta ¿Y parte está del ahí Caribe. el Mar Muerto, el Mar Rojo? Estaba en el Mar Rojo
estaba el pez. En el mar muerto no hay, No hay- vida de este tipo. Hay Ahí alguna, lo que hay es tilapia, dijo Cristo. Sí. la famosa tilapia nilótica. Sí. Bien, tenemos muchas cosas. Aquí tenemos algo positivo, que es cuando el hijo de Trujillo trajo venados, los soltó ahí en Jainamosa, y hoy tenemos una población que hasta hay alguien que se entusiasma y va a cazarlos, de tanto que hay ya en 30 años. Sí. Gracias, doctor. Gracias. Que Dios los bendiga, que sigan bien, cuídense mucho. Es muy importante que se mantengan. Y a todos ustedes, señores, también, por favor. Y no se le olviden de la leptospirosis, que fue el motivo más importante por el cual nosotros vinimos. ¿Eso salió o puede salir? Puede comenzar a presentarse en estos 21 días después de ¿No la será tormenta. que existe y usted no nos quiere alarmar? No. Yo no quiero decir nada. Gracias, doctor. Que bendiciones, que estén bien. Gracias.